Les invito a leer Hebreos 11, vamos a leer algunos pasajes. Usted puede tener su Biblia o puede tener lápiz y papel y anotar, y después lo busca tranquilamente, porque bueno, queremos desarrollar un poquito, permítame tomarme el tiempo para desarrollar un poquito sobre la fe. En Hebreos 11, en el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo repito. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 6 del mismo capítulo, del capítulo 11 a los Hebreos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. En el capítulo 12, habla mucho el autor a los Hebreos sobre la fe. En el capítulo 12, en el verso 2, dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el mismo capítulo 12, habla también de lo importante de la fe. Tanto capítulo 1 como capítulo 12, 11 y 12 hablan los dos del mismo tema de la fe. Ahora, en estos días se escucha mucho sobre la fe, ¿no? De que hay que tener fe, de que esto... Pero la Biblia, toda la Biblia habla de la fe. Es más, dicen los israelitas, nuestro padre Abraham le creyó a Dios y por medio de su fe le fue contado por justicia, y él es nuestro San Martín en la fe. Él es nuestro hombre a creer de que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, porque Dios le dio a Abraham un hijo, siendo él ya de avanzada edad, él y su esposa, y él creyó que Dios se lo iba a dar, y Dios se lo dio, cumplió. Y le prometió que iba a ser padre de una nación grande, y así lo fue. El pueblo de Israel nació a través de la descendencia de Abraham, de la alianza que Dios hizo con Abraham. Pero en cuanto a nosotros, hoy en día, en el tiempo cercano, en cuanto a la fe, viste que todos te dicen, no, pero vos tenés que creer, pero vos, la fe, pero vos tenés... Y a mucha gente se apabulla, se siente hasta a veces mal. Dice: ¿será que estoy creyendo bien, que estoy creyendo mal? ¿Será que tengo las cosas, estoy bien encaminado, estoy mal encaminado? Mira, la Biblia habla claramente de esto. Y el propósito de Dios es que tú seas bendecido si tú ubicas bien la fe. Y lo hemos leído. ¿Qué es la fe? La fe, según la Biblia, lo que hemos leído recién, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es estar seguro que voy a recibir algo que yo todavía no vi. Algo que todavía no lo veo, no lo puedo palpar. Pero estoy seguro de que lo voy a recibir. Eso es fe. Estar seguro, convencido de que voy a recibir algo que todavía yo no lo vi, pero yo creo que lo voy a recibir. Ahora, hablando de credo, todos los seres humanos Dios nos creó con un credo natural, el cual no es la fe, es el credo natural de los hombres, el cual a vos te lleva a hacerte de River, de Boca, de San Lorenzo, te lleva a ser peronista, radical, kirchnerista, macrista, te lleva a creer en determinadas cosas. Ese es el credo natural. El credo natural es el cual tú puedes tener en esta hora la opción de optar, de creerme lo que yo te estoy diciendo o no. Ese es el credo natural. Ahora, ¿es eso la fe? No. Pero la fe se alimenta de eso, del credo natural. Si vos lo que leímos en el capítulo 12, en el verso 2, de puesto la fe en Jesús, que es el autor y consumador, entonces ese credo natural, tú lo depositas en Jesús, ahí es fe.
Pero mientras tú lo tengas depositado en toda cualquier otra cosa, no es fe, amigo. No es fe. Según la Biblia, no es fe. Es un credo. Y no está mal ni se te va a juzgar por eso. El tema es que cuando tú ya sabes dónde depositar la fe y qué es lo que alimenta la fe, ya la cosa cambió, amigo. Porque tú ahora sabes, amigo, amiga, de que la cosa es distinta. De que ahora ya no tienes, escapatoria. Ahora tú ya sabes de que Jesús es el autor de la fe, el consumador de la fe. Algunos dicen, yo tengo la fe ciega, yo tengo poca, mucha fe. Ahora vamos a hablar de algunos tipos de fe. Pero mira, lo puntual es esto, de que tú lo que tú crees lo puedas depositar en Jesús, que autor y consumador de la fe es Jesús. En otras palabras, otras versiones dice el que es el preeminente en la fe, el primero, el que debe ser por el cual se gesta la fe es a través de Jesús. Todas las cosas, dice, del principio fueron creadas por Él y para Él. O sea, Dios dispuso todo para que todo cierre y culmine en Jesús. Y los cristianos somos cristocéntricos por eso. Porque entendemos y creemos que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Y en Él se consuman todas las cosas. Entonces, tu fe va a acrecentar, amigo, amiga, si tú la depositas en Jesús. Y perdónenme los que tienen creencia en otras cosas. Algunos te dicen que fe, fe, ya sabes, es la que se deposita en Jesús. Los otros son credos. Y esos credos muchas veces terminan en dolor, en desgracia. ¿Por qué? Porque se deposita mal, porque fue mal guiada, no fue puesta en Jesús. Fue puesta en cualquier cosa. No sé, en algún santo que tú tengas devoción y perdonás si te lo digo, pero mira, la Biblia dice claramente que el único camino a Dios es Jesús y que nuestra fe debe estar depositada en Él y no en otra cosa. Y si tú crees en algún santo, en algún gaucho, en lo que sea, está todo bien, no te estoy juzgando por eso. Lo que te estoy diciendo es que eso no es fe. Que eso es un credo natural y que tarde o temprano está mal encaminado eso, amigo. Que lo que tú tienes que hacer es comenzar a creer en Jesús. Que tú lo que tienes que hacer es volverte a Cristo. Y tú, amigo, que ya sabes, amiga, que ya eres cristiano y que estás de tiempo, tienes que también rever tu fe. Ahora lo vamos a ver tranquilo, ahora lo vamos a ver. Pero también tenemos que rever nuestra fe como hijos del Señor, como hijos de Dios. No podemos estar, viviendo como que si ya tenemos el cielo ganado porque decimos creemos en Jesús. No. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, pero la fe ¿en quién? En Jesús. En Jesús, te está hablando de Jesús. Jesús como el autor y consumador de la fe. Porque tampoco le agrada a Jesús a aquellos que creen en otras cosas, en el gauchito, en el santo, en la Virgen, en esto, en otro. Lo siento por aquellos amigos y compañeros que tienen otra creencia. Pero yo no te puedo mentir. Te tengo que decir la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta. Entonces, frente a esa realidad y frente a esta palabra, es que te digo, tenemos que rever la fe de los cristianos. Hermano, hermana, tú que tienes años en el cristianismo, tienes que rever tu fe junto conmigo. Tenemos que rever la fe. Porque dice la Biblia, el libro que hemos leído, que la fe puesta en Jesús es la que sirve, es la que vale, es la que tiene autoridad delante de Dios, en la cual Jesús dijo, como crea te sea hecho. En la fe que dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, y podríamos hacer tantas cosas, si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice. Lo importante de que Dios habla de la fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios, dice, debe creer que lo hay. ¿Que lo hay qué? Que lo hay un Dios, que hay un Dios. Debe creer que hay un Dios. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios.
y que es galardonador, en otras palabras, que es premiador de aquellos que le buscan. ¿De quién es premiador según lo que hemos leído? De los que le buscan. Ah, yo quiero algo, que Dios me premie, que Dios me bendiga, que Dios me llene un bien. Mira, si tú tienes la fe mal encaminada, lo siento, amigo. Lo que te estoy haciendo advirtiéndote para que tú puedas bien encaminar tu fe en el Señor y creer que hay un Dios que te puede premiar si tú le buscas. ¿Sí qué? Si tú le buscas. Y esto es importante. Para la iglesia, para los hermanos, para toda la humanidad. Es importante. Este es el punto central de la vida de un hombre, de una mujer. Su fe en Jesús. Porque eso le va a ser un antes y un después. Eso va a ser un antes y un después en tu vida. Después tú puedes reclamar las bendiciones del Señor como hijo de Dios, como quien tiene la fe puesta en Jesús. Porque después tú puedes golpear la puerta, amigo, pero no se te va a oír. Es importante que tu fe esté puesta ni en el pastor, ni en la iglesia, ni en la institución, ni en el apóstol, ni en nadie. Tu fe debe estar puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Basta con solo la fe? No, no basta solo con la fe. El apóstol Santiago, que es un libro que sigue al autor a los hebreos, él dice que la fe sin obra es muerta. Mucha gente dice, yo tengo la fe. Mirá. Dice Santiago, si tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame tus obras. Muéstrame las obras, porque la fe sin obra es muerta. Es como decir, a ver, Señor, yo te pido para que me provea un trabajo y no me levanto nunca para ir a buscarlo. Por más que tenga fe que Dios me lo pueda dar y no salgo a buscarlo, no sirve de nada. Es importante que nosotros obremos en pos de la fe que nosotros decimos que tenemos. Debemos comenzar a confiar y a creerle más a Dios y menos a los que nos dicen los medios periodísticos, los hombres. Creerle más a Dios. Lee la palabra, lee la Biblia. Necesitamos acrecentar y afianzar nuestra fe en Jesús. Tú y yo necesitamos creer en Jesús, en sus palabras, en lo que Él ha prometido de que no te iba a dejar, que no te iba a soltar, que iba a estar contigo todos los días. Ese Dios, sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas siguen intactas hoy en día, amigo, para que tú puedas recibir lo que Dios ha prometido para ti. ¿Qué debes hacer? Afianzar la fe. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Demostrando que amas al Señor. ¿De qué forma? Bueno, buscando de Él a través de la oración, teniendo un tiempo de intimidad con el Señor. Ahí tú estás acrecentando tu fe. Estás buscando del Señor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la fe, dice Romanos, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En esta noche, cuando hemos leído la palabra y a medida que estamos predicando, tu fe se está acrecentando. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer acrecentar mi fe, amigo? Escuchando testimonios de personas que han sido cambiadas, transformadas. Seguramente algún vecino, algún amigo, alguien, algún pariente tienes que Dios hizo una obra tremenda en su vida y eso va a hacer acrecentar tu fe. Sencillamente como eso. Mira la obra que Dios hizo en aquel borracho, hoy ya no. En aquel drogadito, hoy ya no se droga más, hoy ya no toma más. En aquel que andaba perdido, hoy ya su vida ha cambiado. Aquel que andaba en vandalismo ya no anda más. Dios lo transformó. Y de eso te puedo dar testimonio, de muchas personas que Dios cambió y transformó su vida. Jovencitos hoy en día transformados, cambiados por el poder del Señor, por tan solo haber creído en Jesús, sencillamente como eso. Y haber obrado en pos de ese Cristo que dijeron que un día le creyeron. ¿Estás entendiendo, amigo? ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Lo importante que es la fe puesta en Jesús y no en tantas otras cosas
ni en el político, ni en nada. La fe tiene que estar puesta en Jesús. Qué necesario y qué importante es saber que Jesús quiere bendecirte. Y la fe tiene que estar bien direccionada en Él y que tú puedas decir, bueno, Señor, yo a partir de ahora quiero una vida de cambio. Y la vida de cambio viene cuando tú comienzas a obrar por medio de la fe. Orar, leer la Biblia. Bueno, quizás hoy no nos podemos juntar en un templo, pero podemos orar en nuestro hogar, juntar con lo nuestro, hacer un altar al Señor, buscar de Dios, escuchar música cristiana, escuchar testimonio, algún mensaje que bendiga y traiga paz a tu vida, a tu corazón, traiga esperanza, acreciente la fe. Porque la fe, dice la Escritura, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, como decía, habla mucho sobre la fe. El apóstol Pablo le dice a Timoteo la fe no fingida. La fe, Timoteo era un discípulo, Timoteo del apóstol Pablo, y le escribe diciéndole el deseo de que quería que haya en él una fe no fingida. ¿Qué significa esto? Que hay fe que es fingida. ¿Y qué es la fe fingida? Es aquellos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos eran típicos de una fe fingida. Se vestían piadosamente, hacían alguna obra de caridad y creían que eso los convertía en hombres de fe. Y no es así. Alguno porque habla bien o elocuentemente, porque tiene algún conocimiento quizás teológico, se cree que bueno, ya es un hombre de fe. No, amigo, no nos confundamos. No nos confundamos. Porque tu fe y la mía va a ser probada. Ahora lo vamos a ver. Pero tu fe y la mía va a ser probada. No se trata de que hablemos bien, de que conozcamos mucho la Escritura. No se trata de ir a la iglesia. Eso es una fe fingida. Es una fe, a ver, porque me pongo un saco, una corbata, ya soy un santo. No es así, amigo. No es así. La fe fingida es aquella que tiene apariencia de bondad, de bueno, que hace una obra de caridad, que hombre... No, amigo. Eso no es una fe genuina. La fe genuina obra genuinamente. Bendice cuando otros no lo ven, el Señor está con él y Dios lo bendice. Es muy distinto, es muy distinto. La Biblia habla de la fe no fingida, le dice Pablo a Timoteo. La fe no fingida, la fe que realmente sea real, genuina, verdadera, que no sea una fe ficticia, en otras palabras. También habla de la fe vana. Esto lo dice Santiago, ¿no? La fe vana le dice que cuando el hombre no tiene obra, su fe es vana. ¿Sabe cuál es la traducción de la palabra vana en el nuevo lenguaje? Es tonto. Una fe tonta. Una fe que no tiene obra es una fe tonta. Esa es la fe vana. Y perdonad la expresión, pero así lo traduce la nueva lengua, la NBI o la nueva versión internacional, traduce como tonto. Alguien que dice que tiene fe, pero su fe no tiene obra, es un tonto. Cree que eso le va a llevar a Dios. Cree que eso lo hace mejor persona, lo va a hacer mejor cristiano. Eso es una fe vana, una fe tonta. Creerse porque va a la iglesia o porque ora o porque canta lindo, porque tiene un talento o toca un instrumento, ya tiene el cielo ganado. No, amigo, no nos confundamos. Ni yo me voy a ganar el cielo por predicar la palabra de Dios, ni por... El cielo no se gana por eso. Se gana por la fe puesta en Jesús y obrar cada día conforme a la fe que decimos que tenemos. Eso es. Y esa fe va a hacer que transforme tu realidad, transforme tu mente, tu corazón, y vas a ver que las cosas se viven distintas a través de aquellos que dicen que realmente tienen fe verdadera, genuina, no fingida, una fe no tonta. También existe la poca fe. Y Jesús le dijo a sus discípulos, dice que en una oportunidad se subieron a una barca
y le dijo Jesús, pasemos para el otro lado del río. Él se acostó a dormir, se levantó una gran tempestad. Los cristianos deben conocer mucho de esto que le estoy hablando. Lo relata el Evangelio de Marcos, lo relata Mateo. Y Mateo dice que cuando ellos empezó a hundirse la barca y Jesús dormía, le dijeron, Señor, despiértate, mirá que nos hundimos, sálvanos que perecemos. Y Jesús se endereza y lo reprende, le dice, pero hombre, de poca fe. La Biblia habla de la poca fe. Hay gente que tiene poca fe. Puede ser, los discípulos lo tenían. Jesús dice, hombre, de poca fe, no. ¿Cómo? ¿Y por qué venía la poca fe? ¿Por qué viene poca fe? Y porque no hay incentivo espiritual dentro de la persona. No está haciendo acrecentar la fe. No está buscando de Dios, no está leyendo la palabra, no está teniendo comunión con Dios, no se está congregando como debido, no tiene la comunión de santidad con Dios. Y eso tira abajo la fe. Entonces perduran más y sobresalen más la obra de nuestra carne que la obra de nuestra fe. Cuando tú lees al apóstol Pablo en el libro de Gálatas, la carta de los Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice de fe. Por lo tanto, ahí está el don de fe, está la gracia, está el Espíritu Santo que incentiva la fe en nosotros. Dice, pero las obras de la carne son enemistad, pleitos, celos. Si está perdurando eso en nuestra vida es porque, amigo, amiga, hermano, perdóname, somos totalmente carnales, como decimos los cristianos, y nada del Espíritu. Si hay poca fe, es porque estamos totalmente carnales. No estamos incentivando, amigo. En la Biblia lo dice, no te estoy diciendo algo que no esté dentro del contexto bíblico. La Biblia habla de la poca fe. Su discípulo, él lo reprendió en sus comienzos porque tenían poca fe. Después sí, llegaron a ser los grandes apóstoles del Señor, pero en sus principios, en sus comienzos tuvieron luchas. Y eso lo hizo dudar, lo hizo volverse a lo suyo. Cuando Jesús fue crucificado, se volvieron cada uno a lo suyo, dice. No creyeron en sus palabras. Es más, uno de ellos, un tal Tomás, le dijo, Señor, yo no creo, si yo no meto el dedo ahí en tu llaga, donde pusieron los clavos, no creo. Y el Señor se le aparece y le dice, mirá, Tomás, mete los dedos, soy yo. Ah, Señor y Dios mío, dijo. Dijo Jesús, sí, ahora porque viste. Más bienaventurado aquel que creyó y no vio. Amigo, tú y yo somos bienaventurados. Si en esta hora estamos creyendo que Jesús un día pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y aunque yo no lo vi, amigo, yo estoy seguro de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario por mis pecados y por los tuyos también. Eso es fe. Eso es fe, amigo. Y te animo a que tú también puedas decir en esta noche, yo también quiero tener la fe. La fe, como le dijo Pablo a Timoteo, la fe no fingida, la fe que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre, la misma fe está en ti. Existe la fe poca, existe la fe no fingida. Y Pablo le decía, la fe que estuvo en tu madre, en tu abuela. ¿Sabes por qué también? Porque yo digo también existe la fe prestada. La fe prestada. ¿Qué es la fe prestada? Es la fe de aquellos que dicen, pastor, orá por mí. Hermano, hermana, orá por mí. Pero ellos no oran. Viven de la fe del otro. Y viven de la fe del otro. ¿La fe prestada cuál es? La que viene la mamá y trae al chico, a la nena, al nene, al jovencito, a la jovencita, y viene a la iglesia y es cristiano porque la madre y el padre lo lleva. O porque el esposo congrega y la esposa la acompaña, eso es la fe prestada. O porque la esposa congrega y el esposo la acompaña, esa es la fe prestada. Esa es la fe prestada, la fe que no voy por iniciativa propia porque yo creo que Jesús realmente es el Salvador de mi vida y le busco y mi fe está depositada en Él.
No, voy porque otro va, y porque bueno, porque hay algo social. Es porque muchas iglesias se han convertido en eso, ¿no? Parece un club social donde venimos, nos juntamos. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué te parece? Nos juntamos, vamos por un partidito de truco, vamos a jugar a la cancha con los amigos y cuantas otras cosas más. Nos juntamos a comer y bueno, somos buenos amigos y es un club más. Fe prestada, amigo. La fe verdadera sigue a Cristo. No viene a la iglesia por el pastor, no viene a la iglesia por los hermanos, no viene a la iglesia por nadie, viene a la iglesia por Cristo. Le sigue a Cristo. Esa es una fe no fingida, eso no es una fe prestada. La fe prestada es eso, amigo. Pero te quiero decir que, como te dije al principio, tú vas a tener que probar tu fe. Tu fe va a ser probada, amigo, amiga. Va a ser probada. Va a llegar un momento en que tú te vas a tener que enfrentar a una circunstancia y no te estoy deseando el mal ni te estoy maldiciendo. Pero la Biblia dice que hay tiempos buenos y tiempos malos. Tiempo de escasez y tiempo de abundancia. Y va a llegar un momento en tu vida en que tu fe va a ser probada y tú te vas a tener que mantener por medio de la fe. Sostenerte como estos discípulos en medio de la tormenta creyendo de que Dios te va a hacer llegar al lugar donde te dijo que iba a salir. Si tú lo lees esto en el Evangelio de Marcos, dice en el capítulo 35, capítulo 4, verso 35, le dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y mientras iban en el camino se levantó una tempestad. Pero cuando tú lees capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice, y llegando a la orilla, lo que significa que lo que Dios le prometió de pasar al otro lado se cumplió. Eso no quita que en el medio tenga problemas, que tenga dificultad, que yo como cristiano, bueno, soy un súper extraterrestre, que no me va a pasar nada. No, me puede pasar lo mismo que le pasa a cualquier hijo de vecino. No, tú por cristiano, por más apóstol, siervo del Señor, sierva del Señor, ministro del Señor, toque la música, cante, haga lo que haga, sirva a Dios en la caridad, lo que sea, te quiero decir, no estás inmune a que algo te pueda pasar. Dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo y sus problemas. Entonces, es muy distinto. Jesús te va a ayudar a que tú pases esos momentos críticos, esos momentos de tormenta, de lucha, y Él te va a llevar a la orilla, te va a hacer llegar a puerto firme. Pero tenés que mantenerte firme en medio de las luchas, de las dificultades. Yo digo siempre que requiere mucho más de fe transitar todo un proceso, un periodo, que Dios te sane así milagrosamente. Esto lo he visto mucho, lo he visto en las campañas. He trabajado con evangelistas y he trabajado yo mismo como evangelista haciendo campañas donde Dios ha hecho milagros tremendos y he visto como el Señor ha obrado tremendamente con milagros de sanidad, de prodigio en las personas. Pero ¿dónde están hoy todos esos? La mayoría, ¿sabe qué? Se quedó con el milagro que Dios hizo allá una vez. Se quedó allá en el tiempo y muchos se apartaron. Y siguen, sí, no, el Evangelio, te dicen, el Evangelio sí, no hay como el Evangelio. Pero no hacen nada del Evangelio de Jesucristo. No obran conforme al Evangelio de Jesucristo. Se quedaron con aquel milagro. ¿Y qué fe requirió? Solamente decir, Señor, te pido, y Dios le hizo el milagro, fueron sanados, fueron libertados y listo. Ya está. Es más, muchos vinieron y gente que ha venido y ha donado cosas, no, porque queriendo pagar el milagro, amigo. Estamos grandes ya. Estamos grandes. De estas cosas, déjalo para los otros que practican esas cosas. Que te cobran por el milagro, que te cobran por el orar, que te cobran para ir a visitar, amigo, no, eso déjalo para otro. Déjalo para otro. Requiere mucho más de fe pasar todo un proceso. Y yo estoy acompañando a gente, a amigos, en medio de los procesos de luchas. Y Dios me ha dado la fortaleza para poderlo bendecir. Y también ellos requirieron poner su fe fue probada. Por medio de la enfermedad, por medio del problema. Pero yo les puedo asegurar que el galardón de esas personas es grande. Es grande. No porque lo diga yo,
porque la palabra de Dios lo dice. Yo he visto cómo Dios ha obrado en las personas, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, porque esa gente no vive de la fe prestada. Eso no le dijeron, che, mirá, el Evangelio te puede ayudar. Ellos creyeron que el Evangelio les puede ayudar. Mira, el Evangelio funciona en todo el mundo. En todo el mundo el Evangelio es muy eficaz. El tema es que hay que aplicarlo conforme está escrito en el libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Es la única forma que funcione. Ahora, si tú no lo aplicas como está aquí, bueno, lo siento. No sé qué clase de evangelio te han predicado o te han dicho. Yo lo que no te estoy ofreciendo un evangelio de oferta. Yo lo que te estoy ofreciendo un evangelio de cambio, de transformación. Que el que va a hacer la obra va a ser Jesús en tu vida. Pero si tú pones la fe en Él, si tú determinas que Él sea el Señor de tu vida. Mira, la palabra Señor significa dueño. Y cuando tú dices Señor, tú le estás diciendo mi dueño. Por lo tanto, el dueño puede hacer lo que quiere con lo que es de Él. Que Jesús pueda probarte y decir, no, yo me mantengo firme porque Él es mi dueño. Yo voy a aguantar el proceso, sé que es duro y que muchas veces quisiera ser liberado de toda esta angustia, este dolor, este problema que estoy pasando. Pero amigo, amiga, yo te aseguro que Dios te va a dar la victoria. Y que Dios te va a acompañar en todo el proceso y te va a poner en lugar firme. Porque tú supiste aguantar la tormenta. Supiste pasar por el momento difícil. Mira, lo otro, la fe grande. Jesús le dijo a una mujer serofenicia, que le fue a pedir la ayuda, el favor al Señor. Y el Señor, porque era de otro pueblo y no había muy buena relación, le dice, mira, no está bien que le dé a los perrillos lo que es para los hijos. Y esta mujer, en vez de sentirse ofendida, porque perro en cualquier idioma es perro. Y sin embargo, esta mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Grande, porque se mantuvo más allá de las palabras. Se mantuvo más allá de lo que le hayan dicho. Se mantuvo más allá de lo que le hayan hecho. Grande es tu fe. Amigo, amiga, si tú quieres tener una fe grande, sosténte prendido de Jesús, creyéndole a Él. Por más que lo otro te diga lo contrario, por más que la ciencia te diga lo contrario, por más que los médicos te digan lo contrario, por más que te injurien, por más que tú mantente con la fe en Jesús y Jesús te va a premiar, te va a bendecir y te va a decir, por tu fe tan grande te voy a bendecir. Amigo, amiga, Jesús quiere bendecir a todos, pero es necesario que la fe no esté mal direccionada, que la fe no sea fingida, que la fe no sea poca, que la fe no sea prestada, sino que la fe sea grande. Y para que la fe sea grande, debes mantenerte en medio de las circunstancias creyendo que Dios te va a premiar. Creyendo que Dios es el que escucha tu oración y el que te va a bendecir. Amigo, te invito, amiga, te invito, hermano, hermana, a que puedas reflexionar en esta noche a través de esta palabra y tú puedas realmente escudriñar tu corazón y decir, Señor, ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe estoy teniendo en este tiempo? Yo te invito a que tú junto conmigo podamos reflexionar sobre la fe. ¿Qué fe tenemos? ¿Fingida? ¿Prestada? ¿Poca? ¿Grande? ¿Sabe qué? Ya en el antiguo tiempo, en el profeta Habacuc decía, mas el justo por su fe vivirá. Lo dice Romanos, lo dice Gálatas, lo dice el autor a los Hebreos. Es uno de los pasajes más repetidos. Pero ya en el antiguo tiempo, donde la cosa era por la justicia, era por la ley, ya decía, más el justo, el profeta Habacuc, más el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa esto?
que aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal y se convirtieron hechos hijos de Dios, Dios le ha dado la autoridad de ser hijo de Dios. Estas personas son justificadas por Cristo, porque Cristo pagó el precio. Él les redimió de sus pecados. Ellos ya no están condenados, sino que han entrado de muerte a vida. Han recibido el perdón de Jesús. Y el único que puede perdonar pecado y quitar el pecado es Cristo, no hay otro. El profeta Juan el Bautista, cuando ve acercarse a Jesús que lo va a bautizar, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado de la humanidad. El único que puede perdonar pecado, se llama Jesús. Después, amigo, no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y yo no creo que la Biblia contenga la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Dijo Jesús: mis palabras son fieles y son verdaderas. Y yo les creo. Ojalá tú en esta noche puedas reflexionar junto conmigo en esta palabra y puedas realmente decir: Jesús, yo te necesito. Te necesito como mi Señor y Salvador personal. Te necesito que bendiga mi vida y mi familia. Y esa circunstancia que tú estás pasando en este momento, en este tiempo, este Dios bueno la va a revertir. Te va a bendecir, pero debes confiar aún en medio de la tormenta. Eso significa tener fe. Un hombre de fe se sostiene más allá del problema. Una mujer de fe se sostiene más allá de la circunstancia.